El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, ahí el capítulo 12 inicia, ahí desde el versículo 1 al versículo 12, él inicia hablando de la parábola de los llamados de los agricultores malvados. Es una parábola que hace mención ahí el Señor Jesucristo, que está haciendo y da una enseñanza al respecto. Y luego, después, a partir del versículo 13 al versículo 17, habla sobre el tributo. Está hablando ahí en esos pasajes del 13 al 17, cuando le preguntan al Señor si es correcto pagar impuestos al César. En esos pasajes le hacen estas preguntas al Señor y dice ahí el versículo 17 que Jesús le responde, y cuando dijo: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Y dice la Escritura que se maravillaban de él por las respuestas que Jesús daba cuando le hacían preguntas, cuando le preguntaban. Después, del versículo 18 al 27, vemos que continúan haciéndole preguntas al Señor. Ahí los líderes religiosos le siguen haciendo preguntas. Y del 18 al 27 le hacen preguntas acerca de la resurrección. Ahí principalmente esos líderes religiosos que le hacen preguntas acerca de la resurrección son los saduceos, porque recuerden que había varios líderes de diferentes grupos. Están los fariseos, están los saduceos, eran los dos grupos más fuertes que había. Y los saduceos le preguntan acerca de la resurrección porque ellos practicaban o creían, tenían cierta creencia en cuanto a eso, que no vamos a hablar de eso en esta hora. Pero por eso ellos hacen esa pregunta en cuanto a la resurrección. Y el Señor les da una respuesta muy interesante cuando ellos hacen esa pregunta. Los que quieran meditar al respecto y lean esos pasajes, está bastante interesante. Después, a partir del versículo 28 al 34, le hacen otra pregunta los líderes religiosos. Y precisamente a partir de este versículo 28 es de lo que vamos a estar compartiendo, meditando el día de hoy. De lo que es unos pasajes que todos lo sabemos y lo nombramos muy seguido, hacemos mención seguido al respecto, pero hace una mención. Vamos a verlo. Marcos 12, 28. Quiero verlo en la Nueva Traducción Viviente, donde dice el versículo 28, ahí del capítulo 12. Dice: uno de los maestros de la ley religiosa estaba ahí escuchando el debate. ¿A qué se refiere cuando dice que estaba escuchando el debate? ¿A qué debate se estaba refiriendo? A todas las preguntas anteriores, desde lo que mencionábamos del versículo 1, que le estuvieron haciendo al Señor. Y dice aquí que uno de los maestros de la ley religiosa estaba escuchando el debate. Y continúa diciendo: se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. O sea, que el Señor había contestado pues con sabiduría. Y dice aquí, había contestado bien. Entonces le hicieron esta otra pregunta: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y cuando hace referencia de todos los mandamientos, ¿a qué mandamientos se refiere? ¿O se estaba refiriendo? Cuando dice de todos.
en parte sí, a los 10 mandamientos, sí. Pero sabemos que de acuerdo, en aquel entonces, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los fariseos, y hacían mención, había muchos. Por ahí dicen los estudiosos que ellos tenían como más de 600 mandamientos o algo así. Había bastantes. Pero uno de los maestros de la ley le hace esta pregunta: de todos, ¿cuál es el más importante? Y bueno, en la respuesta que Jesús les da a la pregunta que ellos hicieron, vamos a ver el versículo 29. Versículo 29 dice que Jesús contestó: el mandamiento más importante es, y luego dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y en el 30 da, vamos a decir, da la respuesta de la pregunta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron a Jesús? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Así es. Y Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Como lo hemos comentado en diferentes ocasiones, lo que Jesús está diciendo ahí es que tenemos que amar al Señor, podemos decirlo, con todo nuestro ser. ¿No es así? Porque cuando hace mención de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas, pues es todo nuestro ser. ¿Qué se queda fuera de esa mención que hace Jesús? Nada, ¿verdad? Entonces Jesús está diciendo que tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. Y luego el versículo 31, ese es el primero. Después dice, el segundo, dice aquí en esta traducción, es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. Jesús hace mención y dice y especifica: ningún otro mandamiento es más importante que estos. Vemos que aquí Jesús está resumiendo los mandamientos. Y en aquel entonces los mandamientos, como dijimos, estaban en lo que es la ley y los profetas. Era lo que ellos tenían. Vamos a decir, su Biblia era el tiempo todavía que Jesús estaba ahí. Claro que no había Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros ahora. Era solamente, vamos a decir así, la Biblia de ellos solamente era el Antiguo Testamento. Entonces, los mandamientos de ellos era a lo que se refiere la ley, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, la ley y los profetas. Pero aquí vamos a notar algo interesante. Lo que Jesús está diciendo aquí cuando dice, ningún otro mandamiento es más importante que estos. Como que es un resumen, pues, voy a decir una palabra que se dice redundante. Es un resumen muy resumido, ¿verdad? Cuando Jesús dice,
Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Pero quiero que hagamos, reflexionemos en cuanto a lo que dice ahí el versículo 31, cuando el Señor Jesús dice, y dice aquí, como lo toma como el segundo, dice, el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero vamos a notar algo aquí interesante. Lo ponen como un mandamiento más. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y normalmente decimos, bueno, el segundo mandamiento más importante es amar al prójimo. Pero dice, como a ti mismo. Cuando dice como a ti mismo, podemos entender que a ti mismo lo está anteponiendo a amar al prójimo. O sea, está diciendo, te tienes que amar primero a ti mismo para que después tú puedas amar al prójimo. ¿Se entiende? Bueno, por eso vamos a meditar al respecto. Este es lo importante y lo bonito de la Escritura. Aquí Jesús está haciendo mención de eso. Entonces, y generalmente se hace mención, sí, de amar a Dios, de amar al prójimo. Pero generalmente pasa desapercibido este otro punto que Jesús mencionó, amarnos a nosotros mismos. Generalmente no lo tomamos mucho en cuenta. Pero Jesús lo pone o lo está poniendo como que lo está dando por hecho o por entendido de que nosotros ya debemos de amarnos a nosotros mismos. Lo está diciendo Jesús, ¿no es así? ¿Quiere decir que es importante? Sí es importante. Pudiera parecer que amarnos a nosotros mismos pudiera parecer como que eso es algo egoísta. ¿Pero cómo? Decir que debemos amarnos a nosotros mismos primero, antes que a nuestro prójimo, como que eso es egoísta. O sea, como que no, eso no es. Pero bueno, ¿quién lo dijo? Jesús. Tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo. Entonces, si entendemos lo que aquí Jesús nos está enseñando, lo que nos está diciendo, podemos ponerlo en el orden que Jesús lo está diciendo. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, nada más se toma en cuenta el amar a Dios y el amar al prójimo. Y normalmente hemos hecho el amarnos a nosotros mismos. Pero si meditamos en este pasaje, vemos que, y lo queremos poner en un orden, yo lo entiendo. El primero, ¿cuál debe de ser? Amar a Dios. Ahí no hay pierde, ¿verdad? Y de acuerdo a esta meditación que estamos haciendo, ¿cuál debe ser el segundo? ¿Cuál es? Amarnos a nosotros mismos. Y el tercero, amar al prójimo. Vuelvo a repetir, pudiera parecer este orden egoísta o un poco egoísta, pero bueno, Jesús lo está mencionando y lo está poniendo así porque hay un propósito, hay un porqué. Y el porqué no tiene nada que ver el que seamos nosotros egoístas, el decir o el pensar o el creer de que me tengo que amar a mí mismo primero para poder amar a mi prójimo. No es así. ¿Por qué? Bueno, porque si no me amo a mí mismo, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? Como decimos, no puedo dar lo que no tengo. Como se dice, ¿verdad?
Entonces como que va agarrando sentido el de que tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos antes de amar al prójimo. Por eso Jesús hace mención y lo especifica así: amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Así es que el amarnos a nosotros mismos lo podemos considerar que está dentro de ese mandamiento que está hablando Jesús. Sí, porque lo está mencionando. Está dentro de ese mandamiento que Jesús está dando. Amarnos a nosotros mismos está dentro. Amar a Dios, como Él lo pone, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces es parte del mandamiento importante que está haciendo referencia aquí el Señor. Así es que cumplir con este, como es conocido, este pasaje es conocido como el gran mandamiento. Sí, en algunas Biblias así hace una referencia. El gran mandamiento: amar a Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cumplir este mandamiento, al decir mandamiento me estoy refiriendo a los 3 que estamos mencionando, es muy importante, es algo básico en la vida de todo cristiano. Y es algo que no es opcional. No, desde el momento en que Jesús hace mención y dice, ningún otro mandamiento, no hay otro mandamiento mayor que estos. Desde el momento en que Jesús hace esta mención, no hay otro mandamiento mayor que estos. Le está diciendo de que tenemos que poner nuestra atención principal a este mandamiento, que es el que, ese nunca debe estar desapercibido. Si perdemos el enfoque de ese mandamiento, que mismo Jesús dice que no hay otro mayor que este, si lo hacemos a un lado, se nos olvida, entonces estamos quitándole el fundamento que el mismo Señor Jesús nos está dando como cristianos o como creyentes. ¿Lo entendemos, hermanos? De alguna manera así es. Entonces, todo lo que hagamos en nuestra vida, los resultados o el fruto que cada uno como creyentes damos en todas las diferentes áreas de nuestra vida, y al hablar de resultados o de fruto que demos, ahí implica precisamente nuestro testimonio. El resultado tiene que ver si yo estoy bien firme en este mandamiento. ¿Cómo? ¿Por qué? Si yo no he entendido, no he aprendido, no he tomado conciencia de que amar a Dios como Jesús nos lo pone ahí. Ahora, sabemos que esta mención que Jesús hace aquí, en este evangelio, no fue la primera vez que la Escritura nos habla. Jesús repitió eso porque viene ¿en dónde? En el Antiguo Testamento, Deuteronomio. Hace mención precisamente de este pasaje, de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas. Entonces, si nosotros no hemos entendido de que tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser, todo lo que implica, si todavía no lo hemos entendido,
Si lo hemos hecho a un lado, si hemos sido indiferentes, no, sí, yo amo a Dios. Pero así como como dice su palabra, como Jesús lo está diciendo, si nosotros no lo hemos entendido así y no estamos procurando vivirlo, ponerlo por obra, entonces la base de nuestra vida cristiana todavía no va a estar firme. Todavía no va a estar firme. Cuando dice la Escritura, nos habla que dice que tenemos que temer el temor a Dios, el temer a Dios. Mientras no haya en nosotros el que hemos aprendido a amarlo con nuestro corazón, alma, mente, fuerzas. Por eso es muy fácil que perdamos o que seamos indiferentes para con el Señor. En nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de comportarnos. Por eso es muy fácil. Porque todavía no, como decimos por ahí y decíamos en aquel entonces, no nos ha caído el 20. No lo hemos todavía realmente digerido. Y solamente decimos que amamos a Dios, pero por lo que Él nos puede dar o ayudar. ¿Amas a Dios? Sí, pero solamente por lo que Dios me ayuda, o para que Dios me ayude, para que Dios me dé, para que Dios me supla, pero no realmente como la Escritura nos lo está enseñando. Y ese pasaje lo vemos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, y Jesús lo vuelve a mencionar aquí. Y lo pone como el número 1. A mí siempre me ha llamado la atención mucho este pasaje. ¿Por qué? Porque como seres humanos, con todo el trabajo cotidiano, con todas las cosas, con todas las ocupaciones que tenemos de todos los días, los problemas de todos los días, las diferentes situaciones, circunstancias, todo lo que todos pasamos. Trabajo, enfermedad, problemas, diferentes cosas. Eso nos distrae de no quitar como número 1 en nuestras vidas nuestro amor al Señor. Por eso cuando el Señor le habla a Josué, cuando le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino sino que dice, de día y de noche meditarás en él. Y esto es algo que tenemos que meditar nosotros en estos pasajes. Cuando Jesús dice, no hay otro mandamiento mayor que este. Entonces yo creo que sí es importante meditar de día y de noche en él. Cuando el Señor le dice a Josué que medite de día y de noche en él, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y después dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando dice entonces, quiere decir, si no haces esto, entonces no viene el otro. Entonces, cuando Jesús está hablándonos de este principal mandamiento, si nosotros aprendemos a ponerlo por obra, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Según los estudiosos, dicen que hay más de 7,000 promesas por toda la Biblia.
Yo no los conté, pero según los estudios, ¿verdad? Gente que dicen que hay más de 7,000 promesas por toda la Biblia. Promesas para bien, para ti y para mí, para ti y para tu descendencia. Pero para que esas promesas nosotros podamos verlas, alcanzarlas, apropiarnos de ellas, es importante que el fundamento que la Escritura nos da tiene que estar ahí. ¿Y qué fundamento nos está dando en esta hora la Escritura? Amar al Señor. Eso es básico, ese es el fundamento para nosotros poder realmente ir alcanzando las promesas que Dios nos da en su palabra. Ahora, decimos, estamos diciendo que la palabra nos dice amar a Dios, amar al prójimo. Pregunta, ¿amar al prójimo es fácil? ¿Verdad que no? Amar al prójimo no es fácil, es difícil. No es fácil. Ahora, decimos, amar a Dios, ¿es fácil? Generalmente decimos, sí, es fácil amar a Dios. Pero yo me atrevo a decir, parece fácil. No debe de ser difícil. O sea, realmente sí es fácil, pero normalmente amarlo como Él nos dice. Si yo me hago la pregunta a mí mismo, ¿yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas? ¿Qué te contestarías a ti mismo? ¿Lo amas realmente? Podemos decir, los que somos padres, de que así amamos a nuestros hijos. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Como padres, si yo te pregunto, ¿tú amas a tu hijo así? Yo creo que todos decimos, sí. Claro que sí, ¿verdad? Amamos a nuestros hijos. O sea, cuidado con nuestros hijos, ¿verdad? Y así debe de ser, claro que sí. Pero bueno, ¿pero amamos a Dios así? Si no hemos aprendido a amar a Dios así, como Él nos dice en su palabra, y si amamos a nuestros hijos como dice a la palabra, y no a Dios, entonces inconscientemente estamos poniendo a nuestros hijos en primer lugar antes que Dios. Inconscientemente. Y si este es el caso, entonces estamos caminando poniendo en un orden equivocado en nuestras vidas. Eso no quiere decir que no debemos de amar a nuestros hijos así. No, sí. O sea, no se malentienda. A nuestros hijos los vamos a amar y los amamos y Dios quiere que así los amemos. Y sí. Pero lo que Dios no quiere es que cambiemos el orden. El orden siempre tiene que ser de que tenemos que amar a Dios así en primer lugar. ¿Por qué? Porque si el orden está mal, si está equivocado, entonces aquel bien que yo quiero hacerle a mi hijo, como lo tengo en primer lugar, aquel bien que yo le quiero hacer a mi hijo o a mi hija,
va a llegar un momento en donde, como lo amo tanto, de que voy a dejar pasar aspectos, situaciones, circunstancias en donde en lugar de hacerle un bien, le hice un mal. Entonces, el orden, tenemos que amar a Dios. A nuestros hijos, segundo lugar. No es fácil, no lo es. Como padres todos sabemos que no es fácil, pero así tiene que ser. La decisión es de cada quien. Yo decido, tú decides. ¿Por qué? ¿Es Dios egoísta entonces? ¿Dios es un Dios egoísta? No, Dios no es egoísta. Es porque mientras nosotros no entendamos que tenemos que tener en primer lugar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, va a ser más fácil que nos equivoquemos, que cometamos errores, que tomemos decisiones equivocadas. Es más fácil. Y Dios no lo dice porque Él es un Dios egoísta, no. Es porque Él sabe que mientras nosotros tengamos el orden que corresponde, todo lo demás va a estar en orden. Y muchas veces las situaciones y las circunstancias en nuestras vidas no son las que deben porque tenemos mal el orden. Ahora, déjenme decirles algo, como le decimos seguido. Ya cuando nuestros hijos crecen, a pesar de que se les enseñó y se les dijo y se les dio toda la enseñanza, si ya son mayores y toman decisiones equivocadas, ya no es responsabilidad nuestra. ¿Amén? Ya no nos sintamos culpables. Si nuestros hijos llegan a tomar decisiones equivocadas, nos duele, sí, pero no nos sintamos culpables. Ellos tomaron unas decisiones equivocadas, van a sufrir las consecuencias y a veces tenemos que sufrirlas juntos, pero ya no es responsabilidad de uno. Amén. Entonces eso es importante. Así es que ahora vamos a regresar cuando está haciendo aquí mención a amarnos a nosotros mismos, que parece como que suena como que eso es egoísta. Estaba leyendo y veía que alguien dijo: un hombre es llamado egoísta no por amarse a sí mismo, sino por olvidarse de los demás. Dije, está interesante. Un hombre es llamado egoísta, no por amarse a sí mismo, sino por olvidarse de los demás. Entonces, amarse a sí mismo tiene que ver con la autoestima. Mi esposa algo estaba compartiendo, creo que el estudio pasado el jueves, ¿verdad? En cuanto a eso. Está interesante en el estudio del jueves que estuvimos viendo. Tiene que ver con la autoestima, valorarnos a nosotros mismos. Y leía otro comentario que me llamó la atención y me gustó. Dice: amarte a ti mismo es dar. O sea, ahí ya no estamos hablando de egoísmo. Amarte a ti mismo es dar. Amarnos constituye ante todo
Dice, la aceptación total e incondicional de cada aspecto de uno mismo, ya sea positivo o negativo. Amarse a uno mismo no significa que seas un egoísta, porque una persona egoísta en realidad no se ama ni se acepta a sí misma, sino que a menudo se castiga y arremete contra sí misma, según dice, estaba leyendo esto. Muy a menudo tiende a compararse con los demás porque no tiene amor para dar. No se ama ni a sí misma ni a los demás. Una persona que se ama a sí misma, en cambio, es capaz de dar, de ayudar, de compartir con sus semejantes, sin que esto sea difícil o requiera un esfuerzo en particular. El amor de la persona que se ama a sí misma fluye de manera natural dentro de cada uno de la persona que se ama a sí misma, sin forzarlo, sin límites y en total libertad y armonía para hacerlo. Me gustó ese pensamiento. Eso es amarse a sí mismo. No tiene nada que ver con ser egoístas. Por eso Jesús lo dijo. Amén. Entonces, yo creo que es tiempo de que pongamos atención a amarnos a nosotros mismos. No tiene nada que ver con la idea que a veces se ha tenido. Eso es ser egoísta. No. De hecho, el mismo Señor en Isaías, yo creo que van a recordar este pasaje, cuando el Señor en Isaías 43, 25, cuando dice, yo soy el que borro tus rebeliones, dice, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El Señor así nos dijo. Yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. El mismo Señor hace mención de amor a mí mismo, de amarse a sí mismo. Está interesante porque si Dios nos dice en su palabra que somos hechos a su imagen y semejanza, eso tiene que ver con nosotros también. Por eso Jesús lo pronuncia. Así es que cuando no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos, hay consecuencias. Y yo creo que muchos de nosotros las seguimos pasando o sufriendo sin darnos cuenta por qué. Es porque no hemos entendido y no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos. Estaba leyendo precisamente pues una información al respecto y me llamó mucho la atención precisamente. Y hacen mención donde dice que cuando en una persona hay chisme, murmuración, crítica, juicio hacia las demás personas, según gente estudiosa al respecto, que estudian el comportamiento de las personas, del ser humano, psicólogos y gente así, según ellos, fíjense, y esto es desde el punto de vista aparentemente solamente, vamos a decir, psicológico, médico, pero según ellos, cuando hay chisme, hay murmuración, hay crítica, hay juicio de esa persona, dice que eso es por causa de que esa persona no se ama a sí misma. Cuando lo estaba leyendo dije, qué interesante. Esa persona no ha aprendido a amarse a sí misma.
el no sabernos amar a nosotros mismos genera un vacío que necesitamos llenar con la vida de otros. Y por eso caemos en la murmuración, en la crítica, en el juicio, en el chisme. Qué interesante. Y luego dicen, los pleitos, las contiendas tienen como origen que el vacío del amor a uno mismo lo queramos llenar con que la otra persona nos ame a nosotros. Y como esa persona tampoco se ama a sí misma de la manera correcta, entonces esa otra persona no sabrá cómo amarnos y nos va a lastimar. O nosotros vamos a lastimarla también, porque no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos. Y es por eso, esa es una de las causas muy comunes que sucede dentro del matrimonio. Está un poquito profundo, pero tiene que ver con eso. Es muy común que como matrimonio nos lastimemos. Es parte del matrimonio. No vamos a ocultarlo, no vamos a negarlo. Esa es parte común de todo matrimonio. Eso es normal. Pero hemos comentado anteriormente y hemos dicho y hemos escuchado algo muy común. Frases que se dicen, por ejemplo, una persona que cuando se van a casar, es muy común decir, quiero encontrar a mi media naranja para que me haga feliz. ¿Han escuchado eso? Eso es muy común. Quiero encontrar a mi media naranja para que me haga feliz. Cuando decimos eso, quiero encontrar a alguien para que me haga feliz, ahí está reflejando precisamente falta de amor a sí mismo. ¿Cómo se refleja la falta de amor a sí mismo en la persona? Cuando refleja que hay un vacío en su corazón. Y si yo digo, yo me quiero casar para que me hagan feliz, entonces quiere decir que hay un vacío en mi corazón. El propósito principal para casarme no tiene que ser para que me haga feliz. Ese no debe ser el propósito principal. De que se trata de que seamos felices, claro que sí, no estoy diciendo que no, pero no es el propósito principal. El propósito principal para ser feliz, cuando hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos, no dependemos de nadie más. Y no debemos de depender de que nadie más me haga feliz. Y eso es algo que no se ha entendido, no lo hemos entendido. Generalmente se tiende a depender de otra persona para ser feliz. Dijimos, ¿cómo se refleja la falta de amor a sí mismo? Cuando hay un vacío en el corazón. ¿Y cómo puede ser llenado ese vacío en el corazón de esa persona? ¿Cómo puede ser llenado ese vacío en el corazón de esa persona? Cumpliendo con el primer y gran mandamiento. Por eso Jesús nos lo volvió a decir y a especificar. Amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Eso es con todo nuestro ser. Cuando nosotros hemos aprendido verdaderamente a amar a Dios así, entonces entramos y empezamos a vivir y experimentar a amarnos a nosotros mismos.
Cuando llegamos a amar a Dios de esa manera, hasta entonces podemos llegar a amarnos a nosotros mismos. Y entonces es cuando también podemos amar a nuestro prójimo. El pensamiento y la motivación correcta no es que me quiero casar para que me hagan feliz. El pensamiento correcto, si yo ya he aprendido a amarme a mí mismo, es y debe de ser: yo me quiero casar para hacerla feliz o hacerlo feliz. Amén. Si estoy buscando para que me haga feliz, entonces no me he aprendido a amar a mí mismo. Amén. Vuelvo a decir, no estoy diciendo que uno y el otro como matrimonio, como pareja, no estemos buscando ser felices. Claro que sí. Dios quiere que vivamos felices en el matrimonio, en la familia. Claro que sí. Pero es importante que entendamos: si yo estoy buscando que me haga feliz y ella está buscando que él la haga feliz, y los dos no nos amamos, no hemos aprendido a amarnos a sí mismos, ¿cuándo vamos a ser felices? Pues nunca. Nunca. Siempre vamos a estarnos exigiendo el uno al otro algo, exigiendo que me dé lo que ella no tiene o que yo le dé lo que yo no tengo. Eso es. Por eso, meditando en este pasaje, tiene mucha profundidad, amarnos a nosotros mismos. Por eso, cuando nos dice la Escritura allá en el libro de los Hechos, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando uno es bienaventurado, es cuando se ama a sí mismo, cuando hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos. Por eso dice, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Por qué? Porque si todavía no puedo dar, no estoy en condiciones de dar, entonces la verdad no estoy siendo bienaventurado, porque estoy dependiendo de que me den. ¿Se entiende? Muchas veces este pasaje lo ponemos en el ámbito de lo material. Es más bienaventurado dar que recibir. Y lo ponemos solamente en el contexto de lo material. Y sí también ahí se puede aplicar. Pero no solamente se refiere en el aspecto y en el contexto de lo material. Ahí también se refiere en el aspecto de lo que estamos hablando. Es más bienaventurado dar que recibir. Yo voy a dar. Yo voy a amar. Cuando lo logro hacer, entonces se complementa. No se trata como se dice normalmente. Bueno, tenemos que dar 50-50. ¿Recuerdan que se dice? Bueno, uno da el 50 y el otro da el 50. No, eso es un error. No tenemos que dar 50-50. Tenemos que dar el 100 y el 100. Cada quien el 100. Pero mientras no hayamos aprendido a amarnos a nosotros mismos, pues no vamos a dar ni el 50. ¿Verdad? Aunque queramos. Solamente vamos a estar buscando, dame. Y si no me das, entonces y ese es el problema. Y si no me das, entonces va a haber problemas.
Hello. Está interesante, ¿verdad? Cuando aprendemos y hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos, va a ser en menor grado el enojo, la ira. Vamos a poder perdonar más fácil. No se cae tan fácilmente en angustia, en depresión. Inclusive hasta, dicen ahí los estudiosos, muchas enfermedades vienen a la persona porque no ha aprendido a amarse a sí misma. Son producto de la falta de amor a nosotros mismos. Así es que, hermanos, vamos a ponernos de pie. La única manera de aprender a amarnos a nosotros mismos es cumplir con lo que Jesús nos dice en su palabra. Si para amar al prójimo se necesita amarse a sí mismo, y para amarse a sí mismo se necesita amar a Dios. Sí, dicho de otra manera, si del amor a ti mismo nace el amor al prójimo, del amor a Dios nace el amor a ti mismo. Amén. Porque la única fuente de amor verdadera para poder aprender a amarnos a nosotros mismos proviene de Dios. Nada más. Cuando hemos entendido, cuando hemos comprendido el gran amor de Dios para con nosotros, el gran amor de Dios para cada uno de nosotros, de que Dios nos ama, cuando hemos entendido lo que siempre, lo que muy seguido se predica y que conocemos todos, el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Qué significa el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Cuál es el mensaje principal ahí? El amor de Dios para con nosotros. ¿Es así? El amor del Señor para con nosotros. Cuando lo hemos entendido así, tenemos que aprender a valorarnos a nosotros mismos. Porque nosotros no somos por lo que los demás, no somos lo que somos por lo que los demás digan o piensen de nosotros. Nosotros debemos de valorarnos a nosotros mismos por lo que Dios ha dicho y piensa de mí. Y eso nos ayuda a entender y nos ayuda a amarnos a nosotros mismos.